Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga abundantemente. Espero que se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo. Amén. ¿Cómo compararnos o cómo comparar el amor de Dios o la misericordia de Dios? Imposible, difícil. En mayo cumplo 28 años de haber bajado a las aguas bautismales. Poquito. Escasos 15 años tenía. En grado 10º estaba todavía cursando mi bachillerato. Y durante esos 28 años he visto muchas personas, muchos cristianos, líderes evangélicos, pastores, misioneros, maestros de la palabra. Y realmente su testimonio siempre ha sido un ejemplo para las personas que los rodean. Conocí hombres y mujeres que dedicaban su vida a predicar la palabra del Señor. He conocido hombres y mujeres que han dejado aún su propia familia para cumplir el ministerio y acompañar al Espíritu de Dios en la tarea de llevar esa palabra de Dios a quien lo necesita. He conocido hombres y mujeres que han vivido el hambre, experimentado el frío, la pobreza, y aún su vida ha sido puesta en peligro por el hecho de predicar el evangelio del Señor. También conocí personas que, guiados por el Espíritu, predicaron el evangelio en los lugares más oscuros, a las personas con los corazones más duros, y que también perdieron la vida a causa de predicar el evangelio. He conocido muchas personas que han puesto su vida, sus dones, sus talentos, su dinero, su esfuerzo, su conocimiento al servicio de la iglesia del Señor. Aún estando aquí en esta iglesia hace 18 años, conocí también familias, y las conozco todavía, que están en medio de nosotros, que predican el evangelio, que se preocupan porque sus hijos, sus nietos o bisnietos también conozcan de la palabra del Señor. Conozco hombres y mujeres en esta iglesia que predican, que llevan la palabra, que un estacionamiento de bus, una parada de bus, esperar en la fila del supermercado, haciendo fila para pagar un servicio público, es un momento y una oportunidad para predicar el evangelio del Señor. Familias que están aquí y todos los que están en estas bancas han predicado el evangelio y lo siguen haciendo. Muchas personas lo hacen, muchos buscan oportunidad para predicar. Conozco familias aquí que se preocupan por las almas perdidas, por hombres, mujeres y niños que el enemigo quiere lastimar o que está lastimando. Conozco en esta iglesia hombres y mujeres que dedican su tiempo, que dedican sus esfuerzos, que han levantado la mano para decir: yo quiero servir, yo quiero ir. Y también conozco a algunos que ni siquiera le hemos preguntado y van. Y van. Y conversando con hermanos me alegro mucho y me da gozo cuando me cuentan y me dicen: estoy haciendo esto, estoy hablándole con esta persona. Pastor, necesito 2 Biblias de niños, me dice, porque estoy evangelizando en un grupo cerca de mi casa. ¿Dónde está Marta Perea? ¿Por ahí está? Levante la mano, Marta. Gracias, Marta. Mírala por allá, vea. Gracias, Martica, te puedes sentar. Hermana que enseña en la misión de ES Paz. El otro día me estaba contando eso. Decía: por mi casa cerca, no en la misión donde está trabajando en ES Paz, sino en la misión que tengo por allá en mi casa. Hay unos niños que les estoy enseñando la palabra, los reúno cada 8 días. Tal vez los muevan dentro de poco porque viven en una invasión, entonces van a ser reubicados. Gracias a Dios han logrado estos proyectos y van a ser reubicados y tendrán sus casitas. Pero no se busca formar la iglesia de niños, sino predicar el evangelio.
llevar la palabra del Señor, que es la comisión que tenemos cada uno de nosotros. Leocadio, ¿dónde está Leocadio? Se voló. Yo lo vi salir. Conocemos a Leocadio la mayoría. Su trabajo y su incansable necesidad de predicar el evangelio en todo lugar también. El hermano Hassan, que también predica, aún en su empresa, en sus negocios. Todos lo hacen aquí. Conozco hermanos y hermanas que de una u otra forma utilizan el espacio que tienen o donde el Señor los pone para predicar la palabra del Señor. Quiero que me acompañe al libro de los Hechos en el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 11. Si puede hacerlo, pónganse en pie para que leamos las escrituras. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los escuchaba hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que nos hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Padre eterno, gracias porque nos has permitido, Señor, conocer tu gran salvación, Señor, a través de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesús. Gracias porque nos has amado con amor eterno y has traído a nuestra vida salvación. Gracias porque tenemos la oportunidad de llevar esta palabra a otras personas. Y te pedimos, Señor, que esta mañana tu palabra sea una realidad en nuestra vida, que sea guardada en nuestro corazón y en nuestra mente, y nos comprometemos a cumplirla también, y que tu Espíritu nos aliente en el cumplimiento de esta tarea. En el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Qué motiva a todos estos hermanos y hermanas a predicar el evangelio? ¿Qué motiva a estos hermanos que le cuento en la vida, en mi historia de vida, que he podido observar, que he podido tomar ejemplo, que han sido una motivación también para mi vida? ¿Qué motiva a un hombre y a una mujer meterse en un lugar donde tal vez nadie lo haga por la seguridad? ¿Qué motiva a hombres y mujeres a emprender tareas, misiones, discipular, enseñar, invertir tiempo en las personas, para que algunos se nieguen, otros maldigan y otros reciban la palabra? ¿Qué motiva a una persona a que lleve el evangelio a pesar de que alguien escupa en su rostro? ¿Qué motiva a alguien para poner su propia vida por predicar o llevar el evangelio a alguien que el Señor le dice que debe hacerlo? Leemos en el libro de los Hechos cómo estaban todos reunidos y tenían un mismo sentir.
que nos lleva a entender. En los versículos pasados o en el capítulo 1 vimos que estaban unánimes orando, ¿sí? En oración y ruego juntos para buscar la presencia de Dios, esperar como el Señor les había dicho. Sin embargo, hasta ese momento, hasta este capítulo 2, pareciera que aún los discípulos, los apóstoles, no tuvieran claro cuál era su posición, su trabajo, su calidad de apóstoles o el ejercicio apostólico que debían cumplir. Y lo podemos ver porque es la actitud que se tiene cuando tenemos temor a algo nuevo, a algo que tal vez no hemos recibido la preparación o que no hemos recibido la instrucción de cómo se debe hacer. A veces uno pequeño lo mandaban a hacer cosas que no le habían explicado. A veces como padres hacemos eso, ¿sí? A veces uno, la mamá va y le dice, póngale cuidado a la olla, ¿sí? Gracias. Ya vi que por allá ya a alguien le tocó. Póngale cuidado a la olla, y uno se paraba a mirar la olla. No más, ¿cierto? ¿Qué más hace uno? Cuando el humo empezaba a salir y el olfato característico de nuestras madres y de todas las mujeres, cuando estaba por allá ocupada, que lo mandó a uno a cuidar y que ya siente el olorcito a incendio, a tizne, a carbón, ¿sí? Sale corriendo, llega a la cocina y uno está allí, poniéndole cuidado a la olla. Y el respectivo regaño, no le dije que le pusiera cuidado a la olla, que le echara ojo, como decimos nosotros, échale un ojito a la olla. Dice, y uno en su cabecita, estoy hablando de unos niños, ¿no? Uno allí dice, pues eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy mirando la olla, estoy poniéndole cuidado. Más adelante nos enseñan cómo hay que cocinar y todo eso. Cuando hay unas tareas que tenemos que hacer y no las han explicado, pues es difícil a veces emprenderlas o hacerlas. Pedro vivía de pronto esta situación o de pronto lo expresaba porque tal vez el esperar en el Señor resucitado era un poco complejo. Los planes del Señor eran maravillosos, el establecimiento del reino de los cielos en la tierra era ya una evidencia, ya era real. Sin embargo, ellos todavía estaban un poquito como que no entendemos si vamos o nos quedamos o estamos o qué es lo que hay que hacer, necesitamos el manual. Recuerden que ellos no tenían un Nuevo Testamento, recuerden que ellos no tenían esta maravillosa palabra que hoy tenemos nosotros. Una página anterior puede volverse en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, y podemos ver algo interesante. Leámoslo del capítulo 1 del versículo 1 al 14. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1 al 14. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: bueno, aquí como que no hay nada que hacer, me voy a pescar. Ellos le dijeron: bueno, vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tened algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Les suena familiar? Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de los peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al ascender a tierra vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo:
traed de los peces que acabáis de sacar. Habló Simón Pedro y sacó la red, subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Cuántas veces ya se le había manifestado? Esta era la tercera, ya 2 veces había hablado con ellos y después de haber resucitado. Así que podemos entender que el ejercicio de tomar en nuestras manos la decisión de cumplir la gran comisión también tiene su proceso. Está bien dudar si vamos a evangelizar, si está bien o no llevar la palabra del Señor, si lo puedo hacer o no. Los apóstoles vivían un momento de incertidumbre. Hay que tener en cuenta el momento, el lugar, siendo perseguidos. Jesucristo fue muerto, fue crucificado y ellos fueron dispersos. Tuvieron que esconderse porque estaban persiguiéndolos también. Y sin embargo el Señor se presenta ante ellos y ya lo hace por tercera vez, siempre para darles a entender o que ellos pudieran reconocer que Cristo había resucitado. Entra a un aposento que estaba cerrado, se les aparece. Tomás también tiene que meter sus dedos en sus heridas para poder creer. Y por último, se les presenta cuando están pescando y ya tal vez, y es una suposición porque no hay texto que lo afirme, y es que de pronto ya tenían temor y mejor volvieron a su tarea anterior. Éramos pescadores, pues sigamos siendo pescadores porque hasta aquí llegó este trabajo, ¿sí? Muy bonito todo lo que funcionó, hasta aquí nos trajo el Señor y bueno, volvamos a la tarea que teníamos antes. O tal vez realmente solo tenían hambre y salieron a pescar para comer. En ese momento se les aparece el Señor. Así como no tenemos la capacidad para salvarnos a nosotros mismos, así como nosotros no tenemos la fuerza ni el poder de ejercer la salvación de nuestra alma, asimismo no tenemos la capacidad de llevar el evangelio del Señor. Porque la salvación la trae nuestro Señor por obra y gracia, por misericordia, y es gratuita a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero la predicación del evangelio también requiere que el Espíritu de Dios te haya llenado. Y es lo que vemos en estos capítulos. En el versículo 4 de Hechos capítulo 2 dice así: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. No voy a hacer una extensión doctrinal de qué es recibir, ser lleno o ser movido por el Espíritu Santo. Pero el texto bíblico nos da la evidencia de que cada uno de nosotros ha sido sellado y somos templo del Espíritu de Dios cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Pero hay un tema en el texto bíblico que dice que somos llenos, y también la palabra nos motiva a que seamos llenos del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, creo que el versículo 18, si no estoy mal, dice: no os embriaguéis con vino, sino que más bien sed llenos del Espíritu de Dios. Y entonces, si podemos ser llenos del Espíritu de Dios, entonces hay una acción que podemos hacer para que el Espíritu de Dios también esté en nuestra vida. No porque nosotros se lo ordenemos, sino porque podemos tener unas prácticas que nos permitan ser llenos y que Él tome de nuestra vida para poder llevar su palabra. Hablemos del Espíritu en nosotros. Muchos creyentes luchan con la presión social cristiana, si lo podemos llamar así, de predicar el evangelio. Muchas personas que se sientan en las bancas de las iglesias sienten la presión de que no están evangelizando, de que no están cumpliendo o que están pecando por el hecho de no evangelizar a una persona.
Y teniendo en cuenta lo que les acabo de decir respecto del Espíritu de Dios, no debe tener usted esa presión. Si usted es una persona que está apenas llegando al Evangelio del Señor, que está llegando a los pies del Señor, si quiere conocer de Dios, si el Espíritu de Dios ya puso esa comezón en su vida para arrepentirse, para pedir perdón y aceptar a Cristo como Señor y Salvador en su vida, no tiene esta obligación. ¿Cómo así, pastor? Y puede respirar profundo. Suena raro. Recordemos que la tarea de predicación, y nos lo dijo muy bien el pastor Carlos Andrés, es de discípulos. Porque el que ha tenido la experiencia personal con el Señor, ha dado testimonio de la fe bajando a las aguas y se ha preparado en el conocimiento básico de la Biblia, tiene la capacidad de llevar el mensaje de salvación. Pero tenemos este componente en el libro de los Hechos que nos muestra que los apóstoles habían vivido todo ese proceso, habían vivido toda esa experiencia de vivir con el Señor, vivían todos los días esa experiencia y ver los milagros y las maravillas que el Señor ha hecho en sus vidas. Pero les faltaba algo. Sin embargo, sentían que no tenían la capacidad para hacer lo que Cristo hizo: morir por cada uno de ellos. ¿Cómo morir ahora solo por llevar el mensaje de aquel que murió y resucitó? Entonces ellos se encuentran en ese momento en el que dudan, y ante la duda se detienen y tal vez prefieren seguir con su vida secular y normal antes de enfrentarse a eso. Por eso hacía una introducción de aquellos que han dedicado su vida a predicar el Evangelio. Muchos han dedicado su propia salud a eso. Y hablaba con eso con unos estudiantes del Instituto Bíblico Bautista en el que enseñé el año pasado. Y hablábamos sobre el cuidado pastoral. Y realmente son muchos los ejemplos de hombres y mujeres que su propia vida y salud son afectadas porque se dedican 100% a la obra del Señor. Por eso hice esta introducción. ¿Qué motiva a las personas a predicar el Evangelio? A ver a otra persona ya no como su hermana, su prima, su tía, el jefe, mi compañero de trabajo o de estudio, mi vecino o vecina, amigo, amiga, compañero de transporte en el mío. ¿Qué nos motiva a yo no verlos así, sino verlos como aquella alma y aquella persona por la que Cristo también murió, que necesita de Cristo, que necesita ser salvada? Y como dice la palabra del Señor, salva a aquellos que van camino a la muerte, dice Proverbios. Porque si no lo hace, ¿acaso el que pesa los corazones no lo juzgará? Y todas estas obligaciones vienen para los discípulos, para aquellos que sí hemos creído y hemos dado testimonio de la palabra en nuestras vidas, que hemos dicho: sí, Señor, te seguiré. Y es prudente que podamos trabajar esto. Hechos en el capítulo 2, el versículo 6 y 7 nos dice así: al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y estaban admirados. Y saltemos al 11. Cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando el creyente ha tenido una experiencia personal con el Señor y el Espíritu de Dios ha venido a llenar su vida se transforma de tal manera que aún los que están alrededor tienen que ir a ver qué es lo que sucede con esa persona.
Cuando el Espíritu de Dios nos llena, ahí es cuando nuestra vida empieza a ser un verdadero testimonio del poder de Dios para los demás. Porque los que estaban alrededor, recordemos que eran judíos piadosos, no creyentes en Cristo, porque posteriormente Pedro lanza un discurso del cual lo veremos después y tiene un resultado. Cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida, es inevitable la evidencia del amor de Dios. Es inevitable que vean que aquella persona que antes maldecía, era iracunda, molestaba, era una persona mentirosa, robaba o asesinaba, o cualquier otra falla que el ser humano puede tener en su carne, ahora es todo lo contrario. Es una persona amable, es colaboradora, ayuda. Y podemos encontrarnos personas alrededor, así como aquellos que estaban allí, escuchan el estruendo, van y lo que escuchan es que ellos están hablando de todo lo bueno que ha hecho Dios en el mundo y con ellos en su dialecto propio. Cada uno de ellos entiende el mensaje de salvación. Y hoy en día, cuando los creyentes, los hijos de Dios, reciben este espíritu que nos permite tener la motivación, el poder de ir y predicar el evangelio, aquellos que están a nuestro alrededor entienden que Dios está en nuestra vida. Entienden que Cristo murió y resucitó, que ha transformado mi vida, y lo mejor, entienden la necesidad que tienen de tener lo que tenemos nosotros. Es el Espíritu de Dios el que convence de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra. Asimismo, es Él el que produce ese querer como el hacer en aquel que no cree, a través de nosotros como su herramienta para predicación. Ese momento es importante para nosotros. Sin embargo, tenemos una obligación al respecto, como hijos de Dios y como creyentes. Y es que esto que hemos recibido como discípulos de Cristo, su espíritu y su llenura para predicar el evangelio, no debe ser descuidada. Por eso este trimestre han tenido a bien los pastores hablar de evangelización, porque es necesario. Porque el mundo muere, porque cada día uno se encuentra con personas que Satanás está tratando de destruir su vida, alejarlas de una salvación. Todos los días atiendo personas, padres de familia sobre todo. Soy asesor de familia en donde trabajo. Y es triste e interesante, entre comillas, que muchos de los correos que recibo es: Alexander, podemos conversar, es que nos vamos a divorciar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos divorciamos? Pero la pregunta que más les llega es: ¿cómo le decimos a nuestros hijos que nos vamos a divorciar? Y piden ayuda a la asesoría para que aún, porque la decisión está tomada, ¿no? Porque la decisión no es necesitamos ayuda, no queremos divorciarnos. No, la ayuda a veces viene de díganos cómo en adelante tratamos a nuestro hijo adolescente que está construyendo su personalidad y que le vamos a dar un mensaje de que su hogar se va a destruir. De que aquello que él piensa que es perfecto, papá y mamá y yo y estamos todos juntos, es una familia feliz, le vamos a dar la noticia de que eso no es real. Y esa es solo una de tantas de las cosas que nuestra sociedad sufre. Cada día las noticias no paran. Recordemos que los noticieros hoy en día, entre más morbosa sea la noticia, parece que tiene mayor acogida.
Hoy caminamos por las calles también y podemos ver personas discutiendo, peleando literalmente y físicamente agrediéndose, porque solo uno se metió, se cruzó, no hubo daños ni nada, pero le voy a hacer el daño de una vez para que aprenda. Entonces, ¿se necesita el Evangelio? ¿Se necesita la palabra del Señor en nuestro mundo? Claro que sí, claro que sí. ¿Y quién lo va a llevar? ¿Cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Cómo sabrán que hay una salvación si no hay quien les predique? Ese es el trabajo suyo y mío, de aquellos que hemos recibido al Señor, de aquellos que hemos dado testimonio bajando a las aguas bautismales, y los que se bautizaron hace poco están en su proceso de discipulado, porque los discípulos tenemos esa obligación. ¿Puede no hacerla? Sí, puede no hacerla. Pero también hay que tener en cuenta lo que dice la palabra del Señor si descuidamos el Evangelio. Le invito a que vamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 2, en el versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor así. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. La ley le dice a los hombres lo que deben hacer. Recuerden, por la ley es el conocimiento del pecado. Pero el Evangelio le dice a los hombres lo que Dios ha hecho. Y el conocimiento del Evangelio es la salvación para todas las personas. El escritor de Hebreos, primero en el capítulo 1, da toda una explicación de que Cristo es mayor a los ángeles. E inicia el capítulo 2 afirmando que tenemos una responsabilidad muy grande de cuidar este regalo que nos han dado, esta oportunidad de predicar el Evangelio. Y deja entre los versículos entender, haciendo una alegoría al Antiguo Testamento, cuando dice que lo que dijeron los ángeles se refiere tácitamente a la ley. Y entonces quien transgredía la ley o quebrantaba la ley tenía un castigo. Así lo dicta la ley, en el Antiguo Testamento lo podemos leer. Éxodo capítulo 20 en adelante, o Deuteronomio capítulo 6 o 7. Y dice el escritor de Hebreos, cuánto más nosotros, ¿sí? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Sobre todo por lo que sigue, la cual fue dicha por nuestro Señor Jesucristo
y fue confirmada por todos aquellos que lo vieron y lo escucharon, que estuvieron en primera fila viendo cómo el Señor transformaba la vida de las personas. Y no solo eso, sino que el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros daba señales en cada uno de esos mensajes. Por eso, mi hermano y mi hermana, usted que tiene el Espíritu de Dios, cuando va a predicar el Evangelio, es porque el Señor le ha dicho que vaya, porque lo ha puesto en su corazón, porque ya ha puesto en esa persona el convencimiento de pecado y de juicio. Porque cuando usted se acerque, va a haber un milagro y después lo sobrenatural, como digo yo. Todos los encuentros con nuestro Señor Jesucristo, las personas siempre vivieron el milagro y después lo sobrenatural. ¿Cómo así, pastor? ¿Esa vaina no es la misma? Porque el milagro era que nuestro Señor Jesucristo se acercara a las personas, que él tocara a un leproso, a la viuda, a aquel que tenía necesidad. Ese es el milagro. Cuando Cristo se acerca a nuestra vida, cuando nos toca a pesar de ser leprosos. Y lo sobrenatural es la salvación que llega a nuestra vida. ¿Por qué predicar el Evangelio? ¿Hay necesidad? Sí, la hay. Y todos conocemos, todo creyente que ha leído la Escritura y ha recibido un discipulado inicial, cuando le dicen el versículo del amor de Dios, Juan 3:16, que dice: amén. No entendí, pero sí es ese. Y el 17 dice: perdón que lo ponga a repetirlo y dígalo más fuerte. Juan 3:17. Ya ha sido condenado. Amén. Muchas gracias, hermano. Conocemos el 16 al derecho y al revés y nos lo han enseñado toda la vida. Y a partir de ese 16 hasta condenamos al mundo. Pero sucede que el 17 nos dice eso, porque no envió Dios a Cristo al mundo para que sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso predicamos el Evangelio, porque necesitamos que las personas reciban de Cristo. Porque como el sembrador salió a sembrar, sembramos nosotros todos los días. Hoy predicamos aquí, hoy mandamos un mensaje allá, sin esperar las respuestas, sin esperar que salgan gritando. Si lo hacen, amén. Pero predicamos sin interés, porque nos lleva el Espíritu de Dios, porque su Espíritu nos ha capacitado, porque cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida, tenemos la capacidad y el poder de llevar ese Evangelio sin temor. Ay, pastor, es que yo no hablo bien, es que yo, mi hermano, nada de nuestras debilidades tiene nada que ver para que el Evangelio impacte a otra vida a través de nosotros. Más bien me gloriaré de mis debilidades, porque el Señor se glorifica en ellas. Mi mamá es una evangelizadora donde llegue. Mi mamá tiene 82 años. Y mi mamá, pues 82 años, pues ya memorizar pasajes bíblicos y todo eso, aunque ya se conocen muchos, tampoco se acuerda mucho de los pasajes cuando va a predicar. Pero mi mamá siempre yo la he escuchado, mi mamá le dice a las personas: Dios tiene algo bueno para ti, acércate que Él te puede perdonar. Él no tiene en cuenta tus pecados cuando ya tú le pides perdón. Solo recíbele, solo acepta vivir como Él quiere que vivas.
porque en este momento tu destino es la perdición. Solo tienes que abrir tu corazón, solo tienes que dedicarte a Él y entregarte y dejar que Él pueda transformar tu vida. Y ahí están las 4 leyes espirituales. Y no digo un versículo. Ya después los llevas y aceptan, bueno, le ayuda para que empiecen a leer la Biblia y todo eso. Porque ninguna de nuestras debilidades o incapacidades, si podemos decirlo así, nos impide llevar el evangelio. Porque no es de usted ni de mí, mi hermano. Porque el Espíritu de Dios te ha capacitado para que vayas y lo lleves. Créeme, mi hermano, que cuando tú abras la boca, el Señor la usará. Si no me cree, pruébelo esta semana. Aquella persona que usted sabe que está mal, que va y le cuenta sus problemas, que va y le dice que está muy mal, que tiene pensamientos oscuros, que tiene pensamientos de depresión, que usted no halla la forma, qué versículo le busco, qué prédica le mando, qué canción le pongo. El milagro y después lo sobrenatural toque a esa persona, acérquese. Y si no tiene mucho que decir, solo dígale: Dios te ama. Tu vida puede cambiar. Cada día que caminamos, mis hermanos, cada día que caminamos en el Señor, nos topamos con personas que necesitan de Cristo. Personas que necesitan de Cristo. Y en algún momento no fuimos y las vimos mal después. O tal vez no las vimos, que es peor. Por eso dice la palabra en Hebreos que debemos cuidar esto tan grande que nos has dado. Porque el Espíritu de Dios nos motiva a que llevemos este evangelio de una manera fiel y próspera. Que podamos hablar con cada persona el mensaje sencillo del evangelio, que Dios te ama, tiene un plan maravilloso para ti y tu vida puede cambiar. Todas aquellas personas necesitan de Cristo. El mundo necesita de Cristo. Porque predicamos, porque es necesario que todos conozcan de Cristo, que lleguen a la estatura del varón perfecto. Porque es que realmente su vida puede cambiar, así como cambió la tuya y la mía, puede transformar la vida de muchas personas. Porque así como el Señor cambió nuestra familia, restauró lazos rotos, levantó mi casa, me sacó de oscuridad, me trajo de tinieblas a luz, lo puede hacer con cualquier otra persona. El Espíritu de Dios está sobre usted, mi hermano, y le llevará a predicar el evangelio a aquellos que lo necesitan. Pongámonos en pie y démosle gracias al Señor.